Buenas tardes, queridos alumnos de Estudios Sociales de noveno año de la Escuela República de Chile. Hoy con la segunda clase virtual y continuando con un tema relacionado con la Edad Media. Hoy vamos a ver básicamente un componente de tipo cultural como es la religión y dos religiones básicamente que se van a enfrentar en ese mundo medieval de 10 siglos. Del 476 a 1553, como ya habíamos establecido. Nuestro análisis va a empezar indicando que esta sociedad cristiana comienza a resurgir a partir del desaparecido Imperio Romano, donde el cristianismo comienza a expandirse y va a tener una gran influencia sobre todo el mundo occidental. Sobre todo eso que ustedes ven en el mapa de la parte izquierda, lo que está en cafecito y especialmente en las partes rojas. Francia, España, Portugal, Italia son los espacios geográficos en donde más se va a ver influenciada la presencia de la iglesia, y eso va a incidir en la vida de las personas de la época. La iglesia va a ocupar un lugar muy importante, se va a ocupar de los asuntos eternos de la eternidad, mientras que va a legitimar los estados existentes, ¿verdad? Que en muchos casos eran reinos, en otros eran ciudades-estado, feudos, ¿verdad? Algunos vestigios del Imperio Romano, como la forma de organización, las normas, logran permanecer en el tiempo, y la parte oriental, con capital en Bizancio, va a mantenerse, pero va a desconocer el, el poder del Papa, pero siempre cristianos. Básicamente podemos decir que el edicto de Constantino, emitido en el 313 después de Cristo, es una norma de tipo de respeto de libertad religiosa, porque los retos o las consideraciones sobre otros cultos se van a mantener, los cultos paganos se van a mantener durante un tiempo, pero la iglesia cristiana, la iglesia luego católica, va a recuperar sus espacios de culto, y el cristianismo comienza a difundirse más intensamente. Para el año 337, Constantino va a estimular la construcción de templos y le ofrece una serie de privilegios a la Iglesia Católica. En ese formato es como la Iglesia se va a ir consolidando también con la sociedad, y los principios morales del Evangelio, junto con otros elementos del derecho romano, se van a juntar con los cristianos y van dando forma a la moral que va a permanecer en los 10 años. Esto va a permanecer durante Constantino, que luego a su muerte el Senado romano va a entrar en una discusión sobre si mantener la creencia cristiana o continuar con los ritos paganos, y no es sino con Teodosio en el siglo IV cuando los pueblos van a tener que adherirse al cristianismo católico. Desde entonces, la iglesia va a tener una organización tal que va a dominar elementos de la cultura, prácticamente que todos los elementos de la cultura de la Europa occidental y oriental, como en Bizancio, van a estar rodeados siempre o influenciados por la iglesia. En Occidente, el Papa es la máxima autoridad, normalmente va a vivir en Roma, aunque en un tiempo, ya al final de la Edad Media, va a establecerse en Francia.
El Papa es la máxima autoridad, aunque hay dos tipos de clero. Un clero secular, que son aquellos individuos que trabajan y viven en la iglesia, pero que se relacionan con los laicos, o sea, la gente común, que no tiene cargo sobre la iglesia. El Papa, los arzobispos, los obispos, los párrocos, y crean una estructura y varias parroquias conforman una diócesis, el jefe de esta diócesis es el obispo, varias diócesis van a formar una arquidiócesis. Y ustedes pueden observar, para los católicos por lo menos, que esta organización todavía hoy permanece. Hay un clero regular que a partir del siglo IV en Occidente viven en los monasterios. Estos monasterios que están regidos por un abad normalmente, un abad superior, una persona religiosa que es la máxima autoridad de estos monasterios, que tienen reglas específicas de convivencia al interior, ¿verdad? Un ejemplo de ello es el monacato de San Benito de Nurcia, una orden benedictina que tiene votos de obediencia, pobreza, castidad y obediencia. Más o menos en esta época surgen muchos órdenes de monjes. Las que vamos a ver básicamente es porque van a incidir en la vida de la sociedad. Durante esa época, ya en el siglo X, se generan algunos problemas de convivencia porque el Papa, por ejemplo, se va a reservar el derecho de poder crear o poder dar el visto bueno para que estas órdenes puedan establecerse. Entonces estas órdenes ya no van a tener tanta independencia. No es cualquiera el que puede ser un abad y van a crearse algunos vicios al interior de estos conventos, o más bien, sí, abadías que también se llaman, como por ejemplo la simonía, que es la compra de cargos eclesiásticos, personas que, como en la época se creía tanto en el tema de la fe, algún hijo que quería que fuera o tuviese un cargo religioso importante y se vivía bien en los monasterios, pues se compraba ese cargo eclesiástico a cambio de dinero. O el nicolaísmo, que es el rechazo al celibato y poder tener hijos, ¿verdad? Que era una situación que la iglesia venía salvaguardando desde su fundación. Entonces, estas dos situaciones son vicios que se van dando al interior de estas órdenes monásticas que después van a causar diferencias, no solo con la iglesia, sino con otras denominaciones. Al interior de la iglesia hay algunos conceptos como el derecho de asilo, que es aquel que impide realizar actos violentos dentro de los templos, ¿verdad? En esa época se creía en eso y se respetaba. Existía la paz de Dios, que prohibía a los señores feudales atacar a los que no combatían, o sea, a los civiles, cosa que pues hoy día en las guerras no sucede. Había otro concepto de tregua de Dios, donde se prohibía combatir los días viernes, sábado y domingos, por ejemplo, que estaban destinados a la veneración y al rezo. Y bueno, en aquella época, como los monjes vivían en claustros, vivían a veces con poca información de lo que ocurría en el mundo, eh, muchos de ellos eran fácilmente manejados, estaban inclusive desinformados y se cometían muchas torpezas, digamos, a la hora de convivir, ¿verdad? Los monasterios, como se aprecia en el dibujo, eran construcciones, estructuras sumamente complejas, muy grandes. En ellas no solo se rezaba y se trabajaba, sino que habían hortalizas, había un huerto del que sobrevivían las personas que ahí estaban, ¿verdad? Era vamos a decir que era una actividad de autosuficiencia. Habían trabajadores artesanales,
Habían labores de tipo cultural, como por ejemplo el copiado y la decoración de los libros. Estos libros que a la vez eran encuadernados o manuscritos que eran encuadernados, que son los que conocemos como esas letras góticas. Y muchos de estos libros eran de tipo religioso, pero también estos monasterios lograron transcribir libros de la antigua Grecia que llegaron hasta nuestros días, ¿verdad? De Platón y Aristóteles, ¿verdad? Aunque no salían de estos monasterios, difícilmente podían salir. También funcionaron estos monasterios como unas escuelas donde se estudiaban las primeras letras y también se estudiaba la fe. La vida monástica era intensa y en realidad ya en el siglo XI acumulaba mucha riqueza, que fue otro conflicto al que se enfrentaron porque el voto de pobreza se dejó de lado. Algunas órdenes entraron en conflicto por una u otra razón. La coloniense es una orden que fue fundada en el 910 después de Cristo, y en ese momento ellos optaron por la protección papal antes que la del obispo o la del señor feudal. O sea, el papa era el que su superior. Para el siglo XII esta orden tenía más o menos 1500 monasterios dispersos por toda Europa, y sus integrantes habían llegado a ser básicamente gente de la aristocracia o miembros de la nobleza europea, con lo cual el trabajo manual para ellos casi no existía. Existía un trabajo de tipo litúrgico, de misa, de rezo, quizá algún trabajo de tipo intelectual como el pasar textos. Estaba fundamentada en la jerarquía que es muy propia de la época feudal. En la época feudal donde está el papa, está el señor feudal, el rey, el conde, esa jerarquía, el siervo, el agricultor, y una jerarquía que ya nosotros vimos en la lección pasada. Bueno, esto existía al interior de esta orden cluniacense que decimos, y se aleja ya para esta época de los votos que los habían originalmente creado, y también logran concentrar una gran riqueza. La orden Citiux, debido al cambio de los votos, que era una necesidad, hace que Bernardo Claraval, que es su líder, promueve una reforma en el siglo XII y funda esta orden cistercense apoyada por el Papa. Básicamente van a combatir la herejía, y Claraval va a ser un pensador estricto, un profuso escritor. Escribió muchas cosas, cartas, sermones, que hoy día todavía permanecen. La orden cluniacense se aparta de los votos en el siglo XII, debido al tipo de miembros, como decíamos, que mientras que la de Bernardo Claraval va a ser una transformación. Hay algunas expresiones de tipo religioso que se van a dar en esta época. La fe de la Iglesia va a consolidarse prácticamente en el siglo XII, especialmente en las clases más humildes. La gente no sabía leer y escribir, y dependía mucho de lo que pudiesen decir los religiosos, ¿verdad? La excomunión y la Inquisición controlaban a la población con un gran temor y promovían que se evitara la herejía, o sea, hablar mal de Dios o de las cosas que la Iglesia tenía como verdaderas, y la falsa creencia. Hay en esa época una gran veneración hacia la Virgen y los santos, ¿verdad? Era una época también de peregrinación. Iban a los lugares, a ciertos lugares, tanto pobres como ricos, a santuarios como ir a Jerusalén, que va a ser muy intenso, sobre todo durante el tiempo de las cruzadas, a visitar el Santo Sepulcro,
Van a ir a Roma, donde está el centro del catolicismo, a Santiago de Compostela, España, donde se supone que había llegado el apóstol Santiago, y la pretensión de eso era buscar y cumplir penitencias y promesas o purificación de las almas. También en esta época hay un culto especial por las reliquias y algunos grupos por las herejías, ¿verdad? Una manifestación del culto medieval es la devoción, por ejemplo, al cáliz de Cristo, de la cual se han escrito muchas cosas y que están relacionadas con los caballeros templarios, e inclusive el cine de Hollywood lo ha tratado a través de películas de aventura. Los albigenses fueron objetos de persecución, que es un grupo de religiosos, por el rey francés y el papa, por la lucha por el cáliz en el siglo XII. ¿Verdad? Hay un conflicto aquí de intereses, y inclusive los cruzados, ¿verdad? También logran involucrarse. Al dividirse el imperio, también se dividió la iglesia, ¿verdad? Y en Roma quedó el catolicismo, y en Oriente la iglesia ortodoxa, con capital en Constantinopla. O sea, el papa estaba en Roma y el patriarca estaba en Constantinopla. Son líderes de dos religiones cristianas, pero que tenían algunas diferencias al interior siempre del cristianismo. La iglesia ortodoxa, que tiene capital en Constantinopla, llega a su incisión, a su separación definitiva en el año 1054, donde los católicos y los ortodoxos van a dividirse por cuestiones de tipo religioso. Los ortodoxos, para hacerse llegar a una idea de Dios, lo van a representar con íconos a través de las pinturas, pinturas de tipo cristiano, obviamente. Y estos ortodoxos van a llegar hasta nuestros días. Hoy la iglesia ortodoxa está presente en Grecia, Bulgaria, Rusia, Rumanía. Rusia es uno de los países con mayor cantidad de cristianos ortodoxos, ¿verdad? Guardan una fe ciega en los principios de la religión. Buscan ellos imitar a Cristo en sus obras, y entre otras cosas, bueno, los sacerdotes pueden contraer matrimonio, ¿verdad? Hoy día los ortodoxos y Roma, a través del Papa, mantienen una buena relación, pero son dos grupos religiosos muy numerosos que tienen diferencias en cuanto a la creencia. Esta época es una época muy rica en el tema cultural, especialmente a partir del siglo XI y XII se da un esplendor de la cultura medieval con el arte y la arquitectura, ¿no? Los estilos presentes son el estilo románico y el estilo gótico, pero ambos siempre influenciados por la religión. El estilo románico tiene, como lo pueden apreciar, un efecto importante en el siglo XI y XII, impulsada por la Orden de los Cluny. Tiene una influencia germana, bizantina, árabe y romana, y está caracterizado por una fuerza y una sobriedad que se pueden apreciar en la construcción de los muros y los arcos de media punta, que inclusive ellos retomaron de los romanos. Mientras que el arte gótico, la arquitectura gótica, como se observa en la ilustración, va a surgir un poquito más adelante, en el siglo II, está asociado con los godos, va a rivalizar, va a retomar, más bien, aspectos de la sociedad greco-romana, o sea, de los griegos y los romanos. Es un aspecto delicado, una estructura muy elevada, con grandes vitrales que al ser expuestos a la luz va a bañar
de luz los interiores de las iglesias, y en muchos casos pues esta luz es de color, porque así son los vitrales que se encuentran en las partes exteriores. También este estilo gótico se van a apreciar en las iglesias, en las abadías, en los palacios, en las universidades y en los ayuntamientos. Aquí es importante decir también que la Edad Media, aunque la antología no lo dice, la Edad Media es el surgimiento de las religiones, de las universidades, ¿verdad? La de Bolonia está entre las primeras universidades que logran influenciar de manera positiva el conocimiento, pero también es un conocimiento que está de alguna forma influenciado por cuestiones de tipo religioso. La literatura es muy importante durante esta época, a partir del siglo XII, donde se escribe mucho sobre los caballeros y las hazañas de los señores caballeros. Lo vemos en el Quijote de la Mancha, en el Mío Cid, en los juglares, en los trovadores que andaban de ciudad en ciudad cantando y describiendo historias del mundo medieval, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí tenemos. Cada uno de ustedes va a hacer una lectura pequeñita de la página 31 a la 36 sobre el tema del Islam y Mahoma. Recordemos que esta es otra cultura que va a sobrevivir en Occidente, que tiene una importante influencia en el mundo actual. Es una iglesia que comparte con el cristianismo, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿no? Pero ellos tienen una creencia en un solo Dios, que es Alá, y tienen un profeta, Mahoma, que ya en el 632 es recibido un llamado ahí. Del 622 recibe un llamado, en 632 va a morir, pero deja un legado importantísimo y una sociedad que durante la Edad Media va a expresar amplísimos conocimientos. Aquí también es importante decir que además de estos musulmanes que van a convivir con los cristianos en ciertas partes de Europa, también están los judíos. Los judíos que representan de alguna forma un peligro para el mundo cristiano, no tanto en ese momento para los del mundo musulmán. Bueno, ustedes van a hacer una lectura de ese tipo, van a intentar después de ello encontrar 4 elementos comunes del cristianismo que se asemejen al Islam y van a buscar 4 elementos que se diferencian radicalmente, ¿verdad? Pueden ser elementos destacados como la fe, la arquitectura, la sociedad, la forma de organización, las divisiones al interior. Esas cosas las pueden rescatar, las anotan, pueden trabajar en su cuaderno, pueden realizarlo o trabajar con el cuadro que yo estoy adjuntando. Posteriormente, una vez finalizada la actividad, igual que la semana anterior, van a tomar una foto y me lo van a enviar por WhatsApp. Esta es la clase de hoy, espero que tengan buena tarde, hagan sus trabajos, hagan la lectura, dedíquense un ratito. Por favor, muchachos, no dejen, yo sé que la situación está difícil, pero no podemos dejar. Ya el ministerio ha anunciado que regresamos a clase tal vez después del 13 de julio, de manera tal que nos quedan algunas lecciones virtuales y ya cuando iniciemos ya hemos avanzado en la temática. La otra semana, el otro martes, vamos a tener una práctica general, vamos a tener una clase pequeñita, pero vamos a enviar una práctica sobre los temas que ya hemos visto. Muchas gracias y buenas tardes.